Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Este tiempo tan especial que es para los que creemos en Dios, de entender lo que significa la Pascua y lo que debería significar la Pascua para aquellos que creemos en Dios, porque como ya hemos visto en los estudios anteriores, la Pascua ha dominado al mundo por medio de las emociones y se han seguido religiones que han decidido incluso cambiarlo de fecha. Después iniciamos con los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Vimos cuando entró la Pascua, eh, cuando enseñó la humildad y el servicio, que es lo que los líderes hoy día deberían de ser, y que mucho de eso se ha olvidado o se ha ignorado. Después vimos la detención de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando fue entregado por uno de sus discípulos. Vimos también cómo había sido flagelado, torturado y golpeado en reiteradas oportunidades tanto en la casa del suegro del sumo sacerdote como en el templo con el sumo sacerdote. Y habíamos visto todo lo que habían hecho con él, tanto llevándolo donde Pilato y después Herodes, de vuelta a Pilato, que le habían puesto una corona de espinas. Y después de todo lo que habían hecho con él, Pilato lo saca afuera y lo muestra a la gente del estado calamitoso en que estaba y le dice: aquí el hombre. Esta es la parte 3 de los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y espero que le tomen el peso, valoren, entiendan todo lo que Él pasó por ti, por mí, por todos aquellos que íbamos a creer en Él. Como siempre, tomemos nuestras Biblias y vayamos al libro de Juan, capítulo 19, versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle. Juan 19, 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Se acuerda lo que decía la ley? Que eran siervos. Pero en ninguna parte, si ustedes leen la ley, dice que aquel que se diga hijo de Dios debe morir. Estaban usando la palabra. Recuerden, todos aquellos que usan la palabra le están haciendo o están obedeciendo a su Dios, al Dios de este siglo, que es el padre de mentira. Juan 19:8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Juan 19:9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Juan 19:10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Juan 19:11. Recuerde, ya este es el segundo día. No había dormido, había sido golpeado. Es muy difícil que lo hayan alimentado. Le habían puesto una corona de espinas que se había incrustado en su cráneo. Había perdido mucha sangre. Y este hombre, aún así, con toda esa dolor físico, recuerden, era un hombre. No era un Dios, era un hombre que cargaba nuestros pecados. Juan 19:13.
Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. La hora sexta corresponde a las 12 a.m., mediodía. De acuerdo a lo que hemos visto, se supone que ya este es el tercer día. Juan 19:15. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. ¿Notan ustedes en qué estado estaban estos sacerdotes poseídos por el Dios de este siglo? Porque cuando hay religiosidad es donde entra a gobernar el adversario. Y estos hombres, con todo el conocimiento que tenían de la palabra, acuérdense que ellos leían la palabra al pueblo en el templo todos los días, y aún así ellos reconocían a César como único rey y habían dejado de lado a Dios. Lucas 23:24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Lucas 23:25. Y le soltó a aquel que habían echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Se acuerdan que habían pedido un asesino en lugar de Jesús? Marcos 15:16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Una compañía la componen 100 hombres, por eso era un centurión el que los regía como jefe. ¿Saben ustedes cuántos hombres componen una compañía? Más de 100 hombres. Marcos 15:17, y le vistieron de púrpura. No es la misma vez y no es la misma corona de espinas. Esta es una segunda vez que lo vistieron de púrpura. ¿Se acuerdan que la primera lo hicieron con la casa de Herodes y los golpeaban? Aquí los vuelven a vestir de púrpura y le tejieron una corona de espinas, la cual la volvieron a instalar en su cabeza ya herida. Marcos 15:18. Comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Marcos 15:19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Todo esto pasó Jesucristo por ti. Y todo esto pasó para aquellos que se dicen creyentes. Y en todo esto se sentaron al celebrar la Pascua en diciembre, siguiendo las corrientes del mundo. Segunda vez que le visten de púrpura y le ponen una corona de espinas. Esta vez se la incrustan en su cabeza pegándole con una caña. Lo vestían y lo desvestían. La tela debía estar pegada con la sangre seca a sus carnes desgarradas. Acuérdense que ya lo habían azotado. Y le volvían a abrir las heridas. ¿Has leído hasta ahora que durmiera, se alimentara o por lo menos descansara? ¿Cuántas horas llevaba ya despierto? ¿2 días? ¿2 días y medio? Marcos 15:20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Este ya es el tercer día. Mateo 27:31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Cuando dicen que Jesucristo cargó la cruz, no era una cruz física. La cruz que cargaba era el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Recuerden, llevaba 3 días sin alimentos, ya este era un tercer día, sin alimentos, sin dormir. Había sido azotado, 2 veces le habían puesto una corona de espinas, 100 hombres lo habían golpeado, lo habían desfigurado. Ya este hombre no tenía fuerza física para cargar una cruz física. Por eso le dijeron:
a este hombre, a Simón de Cirene, que cargara a él la cruz, porque Jesucristo no era capaz de hacerlo. Lucas 23, 26, recuerden, era un hombre. Imagínense un hombre pasando por todo lo que este hombre pasó por nosotros. Imagínense a ese hombre que todavía tuviera fuerzas para cargar una cruz física. Lucas 23, 26. Es cierto, Jesucristo era perfecto, pero Dios no hace acepción de personas. Si nosotros tenemos un aproximado de 6 litros de sangre, Él también lo tenía. Y se había recibido 39 azotes que habían desgarrado sus carnes. Había sido golpeado su rostro, desfigurado su rostro. Tiene que haber perdido más sangre. Así que no era un Dios, era un hombre que estaba sufriendo y padeciendo dolores por ti, por mí. Lucas 23, 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que lo llevase tras Jesús. ¿Se dan cuenta que Marcos y Lucas dicen lo mismo? ¿Por qué tuvieron que obligar a Simón de Cirene que llevara la cruz? ¿Sería el estado de debilidad de Jesús? ¿A lo severo de sus lesiones? ¿A la falta de fuerza debido a la pérdida de sangre? ¿O todas las anteriores? Juan 19, 17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Si Mateo, Marcos y Lucas dicen que Simón de Cirene llevó la cruz, ¿por qué Juan dice que Jesús? Porque la cruz que cargaba Jesús, descrita por Juan, era los pecados de todos nosotros. Era el Cordero Pascual que sería inmolado para darnos salvación y redimirnos. Pablo en su epístola a los Gálatas dice que para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, Gálatas 6:12, para que ustedes los vean, para que los sigan, es Gálatas 6:12, dice que nosotros andábamos arrastrando una cruz de madera. Claro que no, porque ahí se habla de que nosotros cargamos la cruz de Cristo, que debemos cargarla. Y no es que nosotros andemos cargando una cruz física, pero tenemos una gran responsabilidad. Esa es la cruz que nosotros cargamos. Salvar al mundo por medio del lavamiento por la palabra de Dios. Jesucristo lo hizo por medio de la sangre. Nos compró, nos limpió de nuestros pecados. Nuestra responsabilidad, la cruz que cargamos, es el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Lucas 23, 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Lucas 23, 28. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Se acuerdan lo que conversábamos la vez anterior? Que Jesucristo tenía tal lucidez mental, porque a pesar de, aparentemente, por todo lo que hemos leído, ya en un tercer día, sin dormir, sin comer, pérdida de sangre, pero él tenía la palabra fresca en su mente. Si hoy día estamos en la gran tribulación, tenemos toda la capacidad y toda la habilidad dada por Dios para también resistir en el día malo. Por eso dice Dios: y habiendo acabado todo, estar firmes. Lucas 23, 29. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Lucas 23, 30. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lo leo de nuevo. Lucas 23, 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Jesús, aún en el estado calamitoso en que se encontraba, mantuvo la fortaleza mental, la claridad mental para hablar palabra de profecía a las mujeres que le seguían. ¿Entienden ahora el versículo que dice que tenemos la mente de Cristo? Lo pueden ver ustedes en 1 Corintios 2, 16. Esa misma entereza y claridad debemos tener nosotros para hacer la voluntad de nuestro Padre, aún en las mayores presiones y persecuciones en que nos encontremos. Nuestra meta y propósito debe ser hacer la correcta voluntad de Dios.
Lucas 23:32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Empiecen a poner atención en este relato. Yo sé que están muy atentos, pero cuando leíamos que las palabras tienen poder, la palabra de Dios tiene infinito poder para sacarnos del error. Lo voy a leer nuevamente. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Así que Jesucristo caminaba, Simón de Cirene llevaba su cruz y con él llevaban a otros dos para crucificarlos que eran malhechores. Mateo 27:33. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, Lucas 23:33, y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí ya los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que tenemos a Jesucristo crucificado en medio, y un malhechor a la derecha y uno a la izquierda. Ahora, para que entendamos este relato, veamos lo que es un malhechor. En griego la palabra kakurgoi, y que se traduce como perverso, malhechor, ladrón, asesino, dañoso, perjudicial. Eso es un malhechor. Juan 19:18. Y allí le crucificaron y a él y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestidos echando suerte. Mateo 27:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿Y saben por qué no lo quiso beber? Porque con toda la sed que debió tener, no lo hizo, porque esos brebajes eran anestésicos. Y él no quería estar adormecido. Mateo 27:35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Marcos 15:24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Mateo 27:36. Esto es tiempo. Esto no es como las películas antiguas que lo ponían en alta velocidad y no, esto es tiempo. Está transcurriendo el tiempo. Ya colgaron del madero a Jesucristo y un malhechor a cada lado y después repartieron sus vestidos, le quisieron dar el brebaje anestésico, a lo cual él se negó. Mateo 27:36. Y sentado le guardaban allí. El tiempo sigue pasando. Recuerden, al mediodía comenzaron los preparativos para crucificarlo, cuando Pilatos ordenó a sus soldados y estos entraron al pretorio con Jesús, donde le vistieron de púrpura nuevamente y colocaron una corona de espinas por segunda vez, la que incrustaban en su cráneo al propinarle golpes con una caña. Eso es tiempo. Marcos 15:24. Era la hora tercera cuando le crucificaron. En Juan 19:14 está escrito que esa fue la hora en que se tomó la decisión final sobre Jesús. Pero Marcos dice que fue crucificado a las 9 de la mañana. Son más de 12 horas de diferencia. Volvió a ser golpeado en ese tiempo, continuaron las burlas y los apremios toda la noche, es lo más probable. Lo que no debe haber ocurrido es que lo alimentaran, curaran sus heridas o dejaran descansar. Ya ha sumado aproximadamente 60 horas de tortura, apremios, burlas, falta de alimento, pérdida de sangre. Todo eso estaba pasando a Jesucristo. Por ti y por mí. Por eso, insisto, tómenle real peso a todo esto. Denle la importancia que se merece. Porque hoy día la Pascua la celebran en diciembre con una fiesta. Y aquellos que celebran la cena, que es lo mismo que la Pascua, porque se celebra en el mismo tiempo, es una fiesta de no comer carne, porque es pecado. Sin siquiera detenerse a pensar
¿De qué están hablando? La que soportó, está hablando de los apremios y burlas, la que soportó obedeciendo los designios de su Padre con el propósito de ser el cordero de expiación por nuestros pecados y haciendo disponible la sanidad física total por medio de sus llagas. Grábense eso a fuego en su mente. Jesucristo, por su llaga, dice que fuimos sanados. La palabra de Dios dice que por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos sanados. Fuimos, el verbo está en pasado, ya lo fue, ya lo fuimos, ya fue hecho. Y fue hecho hace más de 2000 años. Y hoy día hay gente que se dice creyente y está orando para no enfermarse. Tiene miedo. Y el miedo derrota las promesas de Dios. Si hoy día el pueblo de Dios está enfermo, es porque le falta conocimiento. Y es destruido. Así está escrito. Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Después de que crucificaran a Jesús con los malhechores, uno a cada lado, después que lo cuidasen, que jugasen su ropa, después de todo esto trajeron a otros dos. Pongan atención. Jesucristo, un malhechor, otro malhechor. Después de todo eso trajeron a otros dos. Esta vez eran dos ladrones. En griego significa ladrón, bandido, pirata, corsario, escaramuzador, a los que también crucificaron uno a cada lado. Mateo 27:39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Mateo 27:40. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27:41. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, Mateo 27:42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Si no creyeron cuando sanó al hombre de la mano seca, si no creyeron cuando levantó a Lázaro, ¿ustedes creen que por descender de la cruz lo hubiesen creído? Mateo 27:43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Muchos dirán que debió ser tan penoso para Jesús encontrarse en esa posición con todos los dolores que sufría, con todo lo que había padecido, y que se burlaran de él y pusieron en duda de que era el Hijo de Dios. Terrible, ¿eh? ¿Y qué creen que piensa ahora que está sentado a la diestra de Dios y ve que aún hay gente que no cree que es el Hijo de Dios? ¿Habían pensado? ¿Y qué creen que piensa ahora que está sentado a la diestra de Dios y ve que aún hay gente que no cree que es el Hijo de Dios, que minimizan su sacrificio? ¿Saben cómo lo minimizan? No, porque es Dios encarnado. Entonces, como es Dios, resiste cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Eso lo ha hecho el adversario, cómo ha permeabilizado la mente de la gente. La Pascua, la salida del pueblo de Israel de Egipto, el primer pacto, la cena que se celebra en la Pascua, porque se celebra la salida de Egipto, la cena es el nuevo pacto, y esta gente lo niega. Lo niega. Niega que hay un nuevo pacto, entonces vive en la ley, pero vive en cierta parte de la ley. ¿Te acuerdas que veíamos? Se ponen gorritos, se creen judíos y hacen sus ritos, sus actos para ser vistos de los hombres. Pero no sacrifican animales, pues si la ley lo dice. Aceptan a sodomita lesbiana. Dicen que son dignos que se deben ser muertos. Eso dice la ley, pero lo aceptan. ¿Se dan cuenta? Y esta misma gente niega que fue el Cordero de Expiación.
Lo niega, porque al decir que es Dios, no es Cordero, es Dios. Y lo que es peor, lo adoran a Él, adoran a Jesús y no adoran a su Padre. ¿Se imaginan que esta gente crea que fue Dios encarnado el que colgaba del madero? Si lo piensan con lógica, y fue Dios encarnado en el madero colgando y que entregó su espíritu, hasta última hora mintió porque dijo, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Mentía, pues si se estaba hablando a sí mismo. Y como era Dios, no le dolía. Po. ¿Te das cuenta de lo que ha hecho el adversario? Como ha minimizado el sacrificio de Jesucristo. Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. A ver, un momentito. Estábamos recién hablando de malhechores. Y ahora está hablando de ladrones. ¿Se acuerdan el significado de ladrones? Que eran hasta corsarios. Corsarios son piratas. Lucas 26, 36. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. ¿Se acuerdan lo que era el vinagre? Que era un brebaje que adormecía. Lucas 26, 37. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lucas 26, 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Lucas 26, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 26, 40. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Estos son los dos malhechores, no está hablando de los ladrones. Lucas 27, 41. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, pero recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Mientras que los dos ladrones le injuriaban, uno de los malhechores le defendía. Dos ladrones y dos malhechores crucificados suman 4, y Jesús en medio. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Juan 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Juan 19, 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este es un orientalismo. Si una mujer no tenía marido, porque se dejó de hablar hacía mucho tiempo de José, solamente caminaba con Jesús, ¿cierto? Si esta mujer quedaba sola, perdía todo lo que tenía, porque nadie era el varón de la casa. Por ese motivo, Jesucristo, aún colgando del madero, con todo lo que padecía, con la debilidad que tenía, le encomendó esta labor de protección, de cuidado a María. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19, 29. ¿Se acuerdan que leímos en el estudio anterior que en Isaías dice que su lengua se pegaba a su paladar? La profecía, de eso está hablando Jesucristo. Vaya a nivel, léalo de nuevo o escúchenlo de nuevo, cuando leímos esa parte de Isaías, que su lengua se pegaba a su paladar. Y esa era una profecía, era lo que iba a ocurrir con el Cordero Pascual. Y aquí se cumplía, y Jesucristo aún esa profecía la cumplió. Para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Juan 19, 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a su boca. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Juan 27, 46.
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, dice Lucas 23:44. La hora sexta corresponde a las 12, al mediodía. Hora novena corresponde a las 15 horas. Jesucristo colgaba ya 3 horas del madero. ¿Te acuerdas lo que veíamos? 1, 2 y 3. 3 totalmente completo, consumado. Ya estaba hecho. Lucas 23:45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo pueden los religiosos idólatras de hoy decir que Jesucristo es Dios si mientras él colgaba en el madero clamaba a su Padre? Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Lo mataron? No. Él decidió entregar su espíritu. Y él decidió morir colgando en el madero para que tú y yo tuviéramos salvación, fuéramos redimidos por su sangre. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que hoy día ocurre? Es lo mismo que hoy día ocurre. Hipócritas, eso es lo que son. Están preocupados de que, viene la Semana Santa, pero no le toman atención a lo que celebra la Semana Santa. ¿Qué conmemora? ¿Qué significa? ¿Y qué hizo Jesucristo en ese tiempo por nosotros? Sigamos con el Juan 19:31. Pues aquel día era de reposo, era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Sabe por qué le quebraban las piernas? Porque al hombre le clavaron sus manos sobre su cabeza, o como algunos relatos dicen que fue colgado en un madero recto, y en otro relato de la cruz, de todas maneras estaba colgando con sus manos clavadas, sus pies clavados, pero para afirmar el torso le ponían un cordel bajo las costillas, para que no hiciera toda la fuerza con las manos. Y al quebrarle las piernas, caía el cuerpo, ya no tenía fuerza para sostener el cuerpo, porque las piernas estaban quebradas, caían y ese cordel se incrustaba bajo sus costillas. Y al incrustarse bajo sus costillas, comprimía los pulmones, impidiéndole respirar. Así que piensen lo que significaba este castigo. Morían por asfixia. Se asfixiaban, no podían respirar, porque todo el peso del cuerpo estaba sobre un cordel que se le incrustaba y le apretaba el estómago y le comprimía los pulmones. Todo eso pasó a Jesucristo por ti. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Pongan atención. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Vamos a suponer que partieron por uno de los dos lados. Y asimismo al otro que había crucificado con él. Ya son dos. Mas cuando llegaron a Jesús, Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, era el tercero. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Como está escrito, el cordero no iba a ser
el Cordero de expiación por nuestros pecados, es decir, Jesucristo, lo que había sido profetizado era que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. También esta profecía se cumplió. Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las tierras se partieron. ¿Se acuerda que en un estudio anterior se tomó este versículo en específico del significado de que se rasgara el velo del templo? El velo separaba el lugar santísimo de la parte donde la gente podía llegar. Y al rasgarse el templo, la gente que llegara iba a ver el lugar santísimo. Eso es lo que logró Jesucristo, que nosotros pudiéramos ver en el lugar santísimo, en el corazón mismo de Dios. Eso fue lo que logró. Dentro de todo lo demás, que es la salvación, la remisión de pecados, hacernos disponible la vida eterna, la sanidad completa y total de nuestro cuerpo físico. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 27:53. Mateo 27:53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Todo lo ocurrido después de expirar Jesús muestra la confirmación a la afirmación del centurión. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. El hecho que se rasgara el velo del templo es porque el pueblo de Dios ya no necesitaría un sacerdote como mediador para llegar a Dios. Pero hoy día la gente va a los lugares de reunión porque hay un pastor, hay un profeta, hay un evangelista, que se autonombraron o fueron nombrados por emociones. Ya no lo necesitan. Hombres y mujeres, abran los ojos. Ya no necesitan un sacerdote como mediador para llegar a Dios. Si confesaron a Jesucristo como Señor de su vida, tienen el Espíritu de Dios en ustedes. Y ese Espíritu de Dios, el que intercede con gemidos indecibles, ese Espíritu de Dios en ustedes, cuando lo operan, habla secretos divinos con Dios. Ya no necesitan un mediador. No necesitan. Hablen con nuestro Padre. Y eso lo vamos a estar viendo prontamente en la oración. Y los errores prácticos que ocurren hoy día. Ya no necesitamos un sacerdote como mediador para llegar a Dios. Cada uno de nosotros, los que creemos, tenemos la entrada ahora al lugar santísimo y podemos hablar con el Padre. Ya que en el momento que creí y confesé a Jesucristo como mi Salvador, me fueron borrados los pecados. Ya fueron limpiados por la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, por medio de Jesucristo. Hoy nosotros, los que creemos, sabemos que Él ahora es el mediador, el abogado que tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, así está escrito, el que está sentado a la diestra del poder de Dios. Ya no necesitamos las obras de la ley. Ahora somos salvos por gracia. No necesitamos hacer obras para ser salvos. Así que pueblo de Dios, estudien, abran sus ojos para que la luz de la palabra de Dios ilumine sus corazones. Entren al lugar santísimo. No necesitan un mediador. Ustedes son los que hoy día, al igual que yo, podemos hablar cara a cara con Dios. Tenemos su Espíritu en nosotros. Somos la morada de Dios. Somos el templo de Dios. Fueron borrados nuestros pecados. Por la llaga de Jesucristo nosotros fuimos sanados. Fuimos escogidos para ser adoptados hijos suyos. Créanlo y vívanlo.
porque es una necesidad en este tiempo. Operen el poder de Dios. No escuchen a espíritus diabólicos que siembran miedo, duda y temor, porque eso es el ministerio del adversario. La condenación es otro frente al adversario. Los condena a la gente. Oye, tú, ¿cómo acusas si también son creación de Dios, sodomita y lesbiana? Yo no los creo así. Varón y hembra los creo. Y ese es uno de los frentes mayores que tiene el adversario hoy día. Hay creyentes o gente que se dice creyente que para mantener la fiesta en paz tranza la integridad de la palabra, echa al basurero todo el sacrificio de Jesucristo y sus padecimientos, porque no quiere tener problemas con nadie. Jesucristo dijo que no venía a traer paz. Léanlo. Él no venía a traer paz. ¿Y saben por qué? Porque nosotros somos luz en el Señor. Cuando andamos en comunión, somos luz en el Señor. Cuando hacemos su voluntad, somos luz en el Señor. ¿Y contra quién combatimos? Contra las tinieblas. ¿Eso es paz? No hay ninguna paz. Nosotros, el cuerpo de Cristo, la casa creyente, los hijos de Dios, los que creemos que tenemos un nuevo pacto con Dios a través de Jesucristo, que creemos que todo lo que Él hizo disponible lo hizo por medio de un sacrificio que ninguno de nosotros sería capaz de hacer. Ninguno. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo.